la porción número 4. Estamos en el libro de Génesis, ¿verdad? Porque empezamos desde el libro de Génesis. Y esta porción, que es la número 4, se llama Él apareció o apareció, ¿no? Y se lleva a cabo en el capítulo 18, verso del 1 al 22, verso del capítulo 18 en adelante, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 22, verso 24. También están las lecturas del libro de Lucas, capítulo 17, 26 al 37, el libro de Gálatas, capítulo 4, del verso 21 al 31, el libro de Hebreos en el capítulo 6 y el libro de Hebreos en el capítulo 11. También el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 10, ¿verdad? Y otras lecturas adicionales, ¿verdad? Que están en el contexto, ¿verdad? De la parte de estudio del día de hoy. Entonces nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 18. Estamos, ¿verdad?, en un contexto en el que ya sabemos, ¿verdad?, que el Señor le había prometido a Abraham, ¿verdad? A Abraham le había prometido que él iba a ser padre de naciones, ¿verdad?, de muchas gentes, de padre de naciones, y que a través de él vendría la salvación a las naciones, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que vendría a través de él la salvación a las familias, ¿verdad? La palabra que se usa ahí indistintivamente es familias, se usa para pueblos y se usa para naciones, ¿verdad? Porque en el contexto en el que hemos visto las Escrituras, cuando todas las familias salieron de Noé, ¿verdad? Esas 70 naciones en la descendencia de Noé, la cronología dice que todas esas familias se convirtieron, ¿qué? En pueblos, ¿verdad? Y luego en naciones. Por eso la Escritura dice que ellos fueron multiplicándose y teniendo sus lenguas en sus tierras, en sus naciones, ¿verdad? Porque las familias se van multiplicando y se hicieron pueblos, 70 pueblos, ¿verdad? De los cuales se pobló la tierra. Y por eso también la promesa para Abraham es en ese contexto, ¿verdad? Que a través de él iban a ser salvadas las naciones, las familias, ¿verdad? Los pueblos. Entonces, yéndonos al capítulo 18 del libro de Génesis, es una parashá muy extensa, ¿verdad? Ya la hemos estudiado otros años también, ¿verdad? Y la seguiremos estudiando el año que viene. Y vamos a tocar ciertos puntos, ¿verdad? Para el día de hoy. Entonces comienza la lectura. Después le apareció el Señor en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se refiere a Abraham, ¿verdad? Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando les vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo el Señor, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo.
Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vamos a hacer una pausa aquí en esta parte de la lectura. Es una lectura bastante extensa, ¿verdad? El día de hoy. Pues aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor pasaba, iba con destino ¿a dónde? A Sodoma, ¿verdad? Él iba con un destino hacia un propósito que él sabía, ¿verdad? Iba de trayecto, iba de paso. Y pasó por la casa, la tienda de Abraham, ¿sí? Y cuando Abraham lo ve, inmediatamente con toda diligencia, ¿verdad? Se mueve a atender al Señor. Con toda prontitud, él se mueve a atender al Señor. Se mueve a recibirlo y a ponerse a sus órdenes para servirle, ¿verdad? El Señor iba de camino. El Señor tenía un asunto que tratar. Y en ese trayecto, Abraham entiende que su papel es ¿qué? Servirle al Señor. Ser instrumento para Él. Porque le dice claramente, lo ve que viene de camino. Obviamente sabemos que en aquel contexto, pues seguramente venían de caminar lejos con el sol, ¿verdad? A cierto calor, cierta temperatura, y iban de camino, no se iban a parar ahí nada más. Todavía iban a proseguir más, ¿verdad? En lo que el Señor iba a hacer. Y con ese entendimiento, Abraham sabe que a él le toca ser un instrumento para Dios, atenderlo, para sus propósitos de él, lo que él fuera a hacer, ¿verdad? Y se pone presto a hacerlo, dice la Escritura, que corre hacia él y se pone a su servicio, ¿verdad? Se postra delante de él y se pone a su servicio. Tan es así que les dice, sé que están sedientos, les voy a dar agua, seguramente al venir caminando tienen hambre, les voy a preparar de comer, siéntense en una sombra porque los voy a atender, ¿verdad? Porque les voy a servir. Y aquí vemos a un hombre, como dice la Escritura, en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, un hombre que le sirve a Dios y que él usa su autoridad para que su casa, ¿qué vemos ahí? Para que su casa le sirva a Dios también. Porque él siendo la cabeza de familia, el padre, el patriarca, ¿verdad? Él se postra delante de Dios y empieza a dar instrucciones, ¿se dan cuenta? Para servir al Señor. ¿A quién le da la primera instrucción? A Sara, ¿verdad?
empieza a hacer esto, ve preparando esto, le da la dirección, empieza a hacer esto, Sara. Prepara 3 medidas porque son 3 personas, empieza a preparar ahí para que hagas panes para ellos. Y luego va y toma de sus posesiones, ¿verdad? De lo que es suyo. Va y toma de sus posesiones y empieza a seleccionar el mejor, el más tierno, el becerro mejor, el más bueno. ¿Y le habla a quién? A su criado, y da otra dirección, otra instrucción, porque él era el patriarca, porque él era el padre. Y él se postra delante de Dios y con él está poniendo toda su casa, ¿qué? Al servicio del Señor. Pero empieza a dar dirección, instrucciones, ¿sí? Como un padre adecuado en una casa, ¿verdad? Empieza, a ver, Sara, esto, él empieza a ver, voy a darle esto al Señor, me apartas este es el que él lo vio, él lo seleccionó, ¿verdad? Él buscó lo mejor para el Señor y le da la instrucción al siervo, prepáralo, ¿verdad? Y cuando ya tiene todo, él se convierte a sí mismo en un servidor, porque dice que él fue el que le sirvió a la mesa. Se convirtió en ese momento en su mesero personal, ¿verdad? Del Señor. Que dice la Escritura que fue y les puso las cosas. Y se sentó con ellos a ver qué más ocupaban. Ténganse, aquí está el pan, aquí está la carne, aquí está el agua. ¿Qué más ocupan, señores? Aquí estoy, mire, sentado a su lado para lo que se les ofrezca. Ese es el carácter de Abraham. Haciendo uso pleno de su dominio como padre de familia para servir a Dios. Y él mismo poniéndose en servicio de Dios. Él mismo, siendo él el mesero de Dios. No mandó a ningún siervo, lo pudo haber hecho, ¿no? A ver, siervos, atiéndanlo a él y también me atienden a mí aquí, ¿verdad? No. Él se puso el delantal, ¿verdad? De servidor del Señor. Él. Entonces vemos aquí a un hombre que cumplía, ¿verdad?, las expectativas de Dios, ¿verdad? Qué importante es, aquí hay, ya muchachos casados, ¿verdad? Marco ya, a veces se me olvida que ya está casado, a veces se me olvida, ¿verdad? Y Aarón, ¿verdad? Brian, y ya los que van para allá, ¿verdad? No se aceleren tampoco, ¿verdad? Todo su tiempo. Y muchachas también, ¿verdad? Que luego se van a casar. Qué importante es aprender eso, muchachos. Ahorita le estoy hablando a los muchachos. Ustedes van a ser cabeza de familia y Dios va a poner algo bajo su dominio. ¿Sí? Bajo su dominio, bajo su potestad, bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su disciplina, bajo su instrucción, lo estamos viendo. A un padre dando instrucciones para servir a quién, al Señor. Aprendamos eso de nuestro padre Abraham, ¿sí? Que él usaba esa dominio, esa potestad para servir a Dios, para que su casa sirviera a Dios. Él es el que iba al frente, él es el que daba las disposiciones. Por eso el apóstol dice que aquel que quiere ser buen servidor para el Señor en la congregación es aquel que tiene, ¿qué dice la Escritura? Buena administración de su casa. Y que sabe tener en sujeción a su esposa y a sus hijos, dice la Escritura. Obviamente conforme a la ¿qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente estamos hablando en un sentido sano, ¿de acuerdo a qué? A las Escrituras. Y aquí vemos a un hombre ejerciendo eso, haciendo eso, convirtiendo a su familia en servidora de Dios y aún hasta sus propios siervos, ¿no? Hasta sus empleados ahí, que ya sabemos que en ese contexto, en el contexto antiguo, venían a ser casi como familia, ¿no? De él, ¿verdad? Acordémonos que se referían a él como padre también, ¿verdad? En la antigüedad los siervos le decían así por respeto al amo, ¿sí?
también vemos aquí el orden de Dios, porque el que está atendiendo a Dios, ¿quién es? Abraham, ¿verdad? Y a Abraham es al que el Dios está dirigiendo y le está diciendo: Abraham, te hago esta promesa, en cierto tiempo vendré ¿a qué? A ti, dice la Escritura, así le dice, dado cierto tiempo vendré a ti. Era una plática entre el padre de familia y Dios. Era una plática entre ellos. Porque Sara, ¿dónde estaba? Atrás en la puerta, las carpas, las tiendas de antes, hagan de cuenta que eran grandes, no crean que eran cortitas, eran como la de un circo, así grandes. Y tenían mantas en vez de muros divididas, ¿sí me explico? Hagan de cuenta que era una casa, ¿sí? Pero en forma de carpa. Los muros interiores eran mantas, ¿sí? Eran carpas bien establecidas, ¿verdad? Y Sara estaba en un lugar ahí, en la puerta, ¿verdad? Ahí estaba. Y Abraham estaba a solas ahí en intimidad ¿con quién? Con el Señor. Y con Él es con quien Dios está tratando. Con Él. Aquí hay mucho aprendizaje también. Vuelvo a referirme aquí, jóvenes, muchachos. Dios va a tratar con ustedes. Para Dios el asunto primero es con la cabeza, con ustedes. Así que qué gran responsabilidad, qué tremenda responsabilidad. Porque Dios es con quien me entiendo es contigo, Marco, Andrés, Isaac, Joshua. Contigo me entiendo, Checo, directamente. Ese es Dios, aquí lo estamos viendo. Ese es Dios. Y Dios le está diciendo, en un tiempo vendré a ti, Abraham. Vendré a ti, otra vez me encontraré contigo. Y entonces Sara concebirá. Y Sara, que estaba escuchando, ¿verdad? Desde donde ella estaba, en la puerta, ¿verdad? De aquel lado, ella escucha y malamente, ¿verdad? En ese sentido, porque durante todo el trayecto, si vemos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18, Dios siempre trataba ¿con quién? Con Abraham, con él. Y Abraham iba tratando con Dios, y iba conociéndolo más, y cada vez que lo conocía más, presentaba un sacrificio y se movía a otra etapa. Otra vez Dios trataba con él, sucedía algo, otra vez Abraham avanzaba en su vida en conocer a Dios, simbolizado en cada sacrificio que hacía, y seguía otra etapa. Luego se tropezó, se desvió hacia Egipto, el Señor lo levanta de ahí, lo rescata, a él, a su esposa, y otra vez vuelve al camino indicado, el adecuado, y otra vez Dios tratando siempre con él. Con él. ¿Verdad? Entonces, Sara, que no era con quien Dios se había tratado, ¿verdad? Durante todo ese trayecto de vida, ¿sí? Porque cuando el Señor le llama a Abraham, ¿cuántos años tenía? ¿Cuánto? 75, ¿no? Entre 70 y tantos. Y cuando lo saca y cuando ya tiene al hijo, ya tiene casi 100. Estamos hablando de un tratar con él de casi 30 años. Toda una vida de tratar Dios con él. A veces esto lo vemos muy rápido. Pues sí, yo lo leo así, y ay, ya entendí, ya aprendí. Cuando no capto que eso llevó casi 30 años de vida. Casi 30 años de tratar Dios con él, de estarse revelando a su vida, estarle enseñando quién es Él, estarle fortaleciendo, llevándolo por un camino de menos a más. Y que cada vez que Abraham avanzaba, se le aparecía a Dios. Usted lo puede ver, corrobórelo. Cuando Abraham avanzaba en algo, es cuando Dios se le aparecía y le rectificaba la promesa y se la engrandecía, le agregaba cosas a la promesa. Usted lo puede ver. Y Abraham correspondía haciendo un sacrificio, y así fue, casi 30 años de caminar con Dios. ¿Sí?
de Dios tratar con él. No fue de 2 años, de 3 años, de 2 meses. No. Casi 30 años de estar tratando con él. Ese es Dios. ¿Sí? Ese es Dios transformando a un hombre para que de ese hombre pudiera nacer, ¿quién? El Mesías. Ni más ni menos. No era para menos tanto tiempo invertido en la vida de esa persona. No era para menos. Entonces, Sara, que tiene poco trato con Dios, ella no entiende quién es ese Dios y se ríe y duda de él, ¿verdad? Duda de lo que Dios está diciendo. No, ¿cómo que va a pasar eso si ya estamos viejos, ¿verdad? Y se ríe en incredulidad. Y luego ella dice, si él ya es viejo, mi Señor, y yo ya soy vieja, no, eso no puede pasar. Y está poniendo por encima de Dios las limitantes, ¿verdad? Que ella ve en su esposo. Es viejo, no, ya no, yo también. Las limitantes que ella ve las está poniendo por encima de quién es Dios. Porque conoce poco a Dios. Porque Dios trata siempre primero ¿con quién? Con la cabeza. Con el que ya tenía casi más de 20 años para entonces tratando con él. ¿Sí? Que ya hasta habían vivido una guerra para rescatar a Lot, ya había pasado un episodio tremendo ahí en Egipto donde casi pierde a su esposa, tantas cosas que ya había vivido Abraham con Dios y que lo habían estado levantando poco a poco. Y eso Sara no lo alcanzaba a entender, no lo sabía. Y por eso y luego Dios, ¿con quién trata este asunto cuando Sara se ríe? Con Abraham, no lo trata con Sara. Dios le dice a Abraham, ¿por qué? ¿Por qué se ríe tu esposa? ¿Por qué se ríe Sara? Dios nunca brincándose la autoridad. Dios nunca brincándose como es. Nosotros lo distorsionamos. Nosotros con nuestro pecado dañamos el plan de Dios. Nosotros quebrantamos el orden de Dios en la familia. Somos nosotros, no es Él. Es nuestro pecado, nuestra maldad. ¿Sí? No es Él. Él sabe cómo se hacen las cosas. Él sabe cómo deben de ser. Somos nosotros los que no sabemos. Y a veces, aunque sabemos, lo quebrantamos el orden de Dios. Porque desde que salimos del arca, cuando Noé salió, Dios volvió a decir que el mal estaba ¿dónde? En el corazón de nosotros. Él lo dijo antes del diluvio y saliendo Noé del arca lo volvió a decir. Porque yo sé que adentro de ellos está el problema. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y aquí vemos a Abraham, a Dios otra vez hablando con Abraham. Cuando oye que eso dice Sara, el Señor le dice a Abraham, Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió? ¿Por qué duda de lo que yo estoy diciendo? A él le está diciendo al esposo. Cuando yo he trabajado en diferentes maquiladoras y mire, cuando están trabajando y se están llevando a cabo las labores y pasa el jefe, pasan los gerentes y alguien está haciendo algo indebido, no crean que ellos van con la persona. Ellos ven y ya saben quién es jefe de esa área, quién es el encargado de esa área, el supervisor de esa área. Y aunque la persona esté ahí, masticando chicle o no esté trabajando, lo que esté haciendo, no van con ella. No van con ella, sino, ok, y van con el que está encargado de ahí. Y van y le dicen, oye, pasé por allá y veo 2 personas haciendo esto. Y órales. Vamos, y ya el encargado, el que tiene la autoridad directa ahí, es el que tiene que ir. Y ya va, oiga, aquí recuerda el reglamento, hay que hacer esto, por favor, y luego voy a una u otra vez para atrás. Ya se va a corregir.
Ah, ok. Y se va. Así es la cadena de autoridad. Y así vemos que es ¿quién? Dios. Así es Dios, aquí lo estamos viendo. Y entonces, cuando Dios le dice eso, Sara está escuchando y Sara contesta, no me reí, ¿verdad? No me reí. Conoce poco a Dios, ¿verdad? Primero duda de Dios, ¿verdad? Y ahora le dice a Dios, no es cierto lo que tú estás diciendo. No es cierto, santo Dios. No me reí, ¿verdad? Así, igual como le decía yo que Abraham le dijo a Dios, ¿verdad? En ese momento. En ese momento le dice a Dios, no es cierto, no me reí. Y Dios es muy tácito, muy claro. No es así, sino que sí te reíste. ¿Verdad? No sabe quién soy yo. Si yo digo que te reíste, es que te reíste. Yo te escuché. ¿Por qué estás diciendo que no? ¿Sí me explico? No es así, porque sí te reíste. No soy yo el que me estoy equivocando. No soy yo el que no está diciendo la verdad. ¿Sí? No soy yo. Tremenda cosa ahí. Verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Vemos que Abraham se da cuenta que el Señor tiene un plan, que tiene un negocio que atender. Él simplemente ha sido un servidor para eso. Les sirvió en el camino ahí donde hizo escala y todavía va con ellos, ¿qué? Acompañándolos, ¿verdad? Él es el que se une al propósito de Dios. Él es el que se une, ¿verdad? Al caminar de Dios, a lo que Dios va a hacer. Y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Después de ver tantos capítulos desde el 12 hasta el 18, nos damos cuenta la amistad que ha crecido entre ellos. Nos damos cuenta después de más de 20 años de relación. Y a veces nosotros no entendemos que Dios es una persona, es la máxima autoridad. Es con quien tenemos que estar fomentando una relación sobre todo. Es la relación de nuestras vidas. Si con alguien tenemos que fomentar una relación, es con Él. Es con Él. Y vemos entonces el fruto de eso. Que hasta Dios mismo, sabiendo que es su amigo, sabiendo que le sirve, sabiendo que camina junto a Él, claro que ¿qué? Lo voy a hacer copartícipe de esto. Le voy a decir de qué se trata el asunto. Porque no es uno que me encontré ahí en la esquina. ¿Sí? No es uno que, y yo para él no soy uno que va pasando y me saluda. ¿Sí me explico? Yo para él tengo un lugar. Él se pone a mi servicio, pone su casa a mi servicio, se une a mi propósito, camina conmigo. Ya tenemos más de 20 años en esta relación. ¿Sí? Claro que voy a hablar con él y le voy a decir de qué se trata el asunto. ¿Sí? Jóvenes, si con alguien tienen ustedes que empezar a crecer en una relación, es con Dios. Es con Dios. ¿Sí? Cuando están jóvenes, adolescentes, el mundo te trae muchos tipos de relaciones, amigos, alguien que te gusta, un ídolo del mundo, un futbolista, un boxeador, lo que tú quieras, no sé quién, ¿sí? Un cantante, lo que sea. A nadie de ellos les importas más que a Dios. Nadie de ellos metería las manos al fuego por ustedes. Nadie.
Nadie de ellos daría a su vida por ustedes. Ustedes pueden llegar a idolatrar a alguien y no sé, ahorita que viene el mundial, espero que nadie vaya a faltar a la congregación, por andar yéndose a ver el fútbol, ni el box, ni nada. ¿Se acuerda, señor Jaramillo, que hace años en una congregación nomás estábamos usted y yo, sí o no? Y el pastor, sí o no. Que usted mismo dijo, qué tristeza me da que este día nomás estemos 3. Una vez nos pasó, no aquí, en otro lugar, ¿sí? En otro lugar, ¿sí? Cuando a ninguno de esos ídolos, amigos, futbolistas, lo que usted quiera, boxeadores, nadie daría su vida por usted. Nadie. Cuando muchos le regalan una selfie, una foto ahí con él un día, cuando mucho, y dando la media vuelta, mire, ¿sabrá quién será? ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie. ¿Sí? La persona que les debe importar más es Dios. Ni siquiera su trabajo, su carrera, sus estudios, todo tiene baja prioridad a comparación de Dios. Dios es el primero. Y aquí vemos a un hombre haciendo eso y por consecuencia Dios tiene una relación con él. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, todos los pueblos, todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos. Dios ya conocía a Abraham, un hombre al que Dios estaba formando por 20 años, y que ya le demostró hace unos cuantos versos que le iba a servir con toda su casa. Dios ya lo sabe. Y entonces por eso dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, pues ya me lo enseñó, ya lo sé. Después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Fíjense bien. Por él actuar es que iban a suceder las cosas que Dios había hablado de él. Y es lo que a veces no entendemos, que Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Ya lo hemos visto, todas las parashá que hemos estudiado, siempre es la misma aprendizaje. Yo digo, pero a ti te toca ¿qué? Hacer. Ahí lo volvemos a ver. O una vez más. Y yo sé que Él le va a decir a sus hijos qué hacer en mi camino y aún a sus siervos qué hacer en mi camino. Y por lo tanto quiero que aprendan cómo hago yo qué, juicio y justicia, es lo que dice ahí. Por eso no le voy a ocultar, lo voy a dejar que vea cómo yo juzgo y hago justicia, porque ese es Dios. Porque Dios, cuando llega a un punto, un momento, Él hace ¿qué? Juicio y justicia. Ahí lo está diciendo. Tarde o temprano Él va a hacerlo. Tarde o temprano Él hace juicio y justicia. Y ahora quiero que Abraham aprenda. ¿Por qué? Porque luego Él ¿qué? Lo va a enseñar. Para que sepan sus descendientes cómo soy yo. ¿Sí? Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, y según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vemos a un Dios que siempre se comporta justo y congruente. Dice, están clamando a mí, ¿verdad? Pero voy a ver si es que verdad. Vemos a un Dios que lleva siempre un orden. Hay clamor contra ellos.
Voy a descender a ver si eso es verdad, a ver si han llegado hasta el colmo, y lo voy a saber antes de poder, ¿qué? Hacer el juicio y por consiguiente traer la justicia, la sentencia. ¿Sí? Y entonces es lo que hace Dios, dice, voy a ir a ver, para ver las evidencias, ¿sí? Para ver si es verdad, para poder obrar, porque no me puedo brincar nada. Y se apresuraron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante del Señor. Y vemos que Dios aquí es fiel a lo que siempre hace. Envía a dos, ¿qué? Testigos a ver, para poder hacer el juicio. Porque la Escritura dice, en el libro de Levítico, que todo juicio tiene que haber al menos, ¿qué? 2 testigos, para que el Señor dé por verdadero el asunto. Así es Dios, ese es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Un Dios con mucho orden, pero que no escapa el juicio y la justicia de sus manos. Y envía, como dice ahí, a 2 testigos a que vayan y revisen a ver si es verdad. Y lo vemos también en el libro de Levítico, que dice que cuando los testigos ven y el culpable en verdad es culpable, esos 2 testigos son los primeros en ¿qué? En golpear al culpable. ¿Se acuerda? Que los 2 testigos son los primeros en empezar la sentencia, en ejecutar la sentencia contra el culpable. Y aquí el Señor envía sus 2 testigos a la ciudad de Sodoma. Y ellos empiezan a observar, entran a la ciudad, ¿verdad? Hablan con Lot, ven lo que sucede, ven las evidencias, aún los hombres los atacan, ¿se acuerdan? Y ven que todo es verdad. Y esos 2 testigos son los primeros en herir a la ciudad, ¿se acuerdan? Empiezan el juicio a ellos, esos 2, hiriendo con ceguera a los culpables. ¿Sí? Y vemos lo mismo también cuando el Señor, en el libro de Apocalipsis, fíjense, el mismo Dios que se comporta así en el Antiguo Testamento, se comporta igual en el futuro, en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Porque cuando Él va a traer juicio a la tierra, envía también a sus ¿qué? A 2 testigos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el libro de Apocalipsis. Envía 2 testigos y esos 2 testigos empiezan también a golpear a la tierra. ¿Se acuerda? Trayendo pestes, trayendo sequías. ¿Se acuerda? Lo mismo hace Dios. Porque es el mismo Dios. Actúa de la misma manera. Aún el mismo Dios le dice a Israel, al cielo y a la tierra, ¿qué? Pongo por testigos, porque hace lo mismo. Al cielo y a la tierra pongo por testigos contra ustedes, que les he dado la oportunidad de decidir ¿qué? Entre el bien y el mal, entre la bendición y la ¿qué? La maldición, elijan ustedes. Pero al cielo y a la tierra pongo por testigos. Y cuando vemos en el Apocalipsis, cuando las cosas sobrenaturales empiezan a suceder, ¿sí? ¿Quiénes creen que son, aparte de los 2 testigos, antes que ellos, también el cielo y la tierra empiezan a golpear a la humanidad con terremotos y con caída del cielo de fuego y castigo? Como una higuera que deja caer higos, ¿se acuerda? Otra vez el cielo y la tierra, esos 2 testigos son los que empiezan el castigo contra la humanidad, golpeándola. Son los primeritos en golpear, porque así hace Dios. Y vemos que aquí hace lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se le aparecieron también 2 personas que certifican de Él, ¿se acuerdan? Moisés y Elías, y escuchan la voz de Dios dando delante de ellos la afirmación, este es mi hijo amado, a él oíd, delante de los 2 testigos, Moisés y Elías, ¿verdad? Representando a
la Torá y los profetas, que a los dos les quede claro, este es mi Hijo amado. Ahí están los dos testigos para Jesucristo, para Yeshua. Entonces vemos al mismo Dios haciendo lo mismo aquí en esta parte. Y ya sabemos lo que va a suceder, ¿verdad? Que viene la destrucción, ¿sí? Sobre Sodoma, que Lot escapa. Esos dos testigos sacan, ¿verdad? De allí a Lot, a su esposa y a sus hijas. Y ya sabemos todo lo que va a suceder, ¿verdad? Esa parte ahorita la voy a pasar, ¿sí? Porque le voy a dar prioridad al capítulo 20, perdón, al capítulo 21, ¿sí? Porque la parashá es muy larga, ¿sí? Y vamos hoy ya sabemos lo que va a pasar en Sodoma, ya lo podemos después estudiar, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Luego Abraham en el capítulo 20 vuelve a caer otra vez en otra vez vuelve a caer, ¿verdad? Como en Egipto, ahora cae otra vez en lo mismo, en que engaña a Abimelech, en que Sara no era su esposa, etcétera. Y otra vez el Señor lo saca de ahí. Otra vez lo rescata el Señor, ¿sí? En el capítulo 20. Pero ahora vámonos al capítulo 21, porque hay algo muy, muy importante aquí que conocer. Capítulo 21, el nacimiento de Isaac. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. ¿Se acuerda aquello que había pasado en la carpa? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que el Señor le había dicho. Aquello que habían hablado en la carpa, que Dios había hablado con Abraham, ¿se acuerda? Aquello. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Qué quiere decir ese nombre? Risa. Porque ahí Dios le hizo ver a Sara que él sí podía hacer de lo que ella se reíó, ¿verdad? Ella se había reído porque no creía que Dios lo podía hacer. Pues ahora con eso mismo Dios le dice, pues ahí está, mira, ahí está la risa de lo que te reíste, ¿verdad? Y que todavía dijiste, no es cierto, no me reí. Bueno, mira, ahí está para que veas que sí era verdad lo que yo dije y que sí te habías reído. Pero ahí está. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 años, como el Señor le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. ¿Se acuerda? Ya lleva ahí 30 años de relación con Dios. Después de 30 años de relación con Dios, llegó al punto donde se cumplió la promesa. Después de 30 años de caminar con Dios, de ir avanzando en su vida, la transformación de ese hombre, con todos esos tropiezos, con todos esos desvíos, ¿sí? Y Dios tratando con él, durante casi 30 años, hasta que vio el cumplimiento de aquello que le había dicho en la carpa. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Pues sí, cierto, ¿verdad? Así es Dios. De lo que ella se reía que no podía pasar, Dios la hizo reír viendo que sí pasó, ¿verdad? Y cualquiera que la oyere se reirá conmigo, que lo oyere se reirá conmigo, dijo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Muy bien, pues vemos ahí que nació Isaac. Y
hay algo aquí que hay que aprender, porque lo vimos en la carpa, dijo el Señor, yo vendré para que eso se cumpla. Y luego dice aquí que el Señor, que le dijo a Abraham, yo vendré a ti para que esto se cumpla, él fue el que se acercó a Sara para que pudiera concebir. Porque aquí hay un aprendizaje. Por eso en el Nuevo Testamento se dice que los hijos de Dios no son concebidos ¿de qué? De carne ni sangre ni por voluntad de varón, sino es algo en lo que Dios interviene para que nazca una nueva persona, para que nazca uno en el pueblo de Dios. Por eso no es casualidad que Isaac, su nacimiento tenía que ser ¿qué? Milagroso. Y luego el de su hijo, ¿se acuerda? También tenía que ser ¿qué? Milagroso. ¿Sí? Porque todo a la luz de Jesucristo tiene respuesta. ¿Sí? A la luz de Yeshua de Jesucristo es donde están las respuestas. Por eso Yeshua dice, es que los hijos de Dios no se conciben en carne y sangre ni por voluntad de varón. No es algo carnal, no es algo terrenal, es algo que celestial, en lo que tiene que intervenir ¿quién? Dios, cuando hace nacer a una persona de nuevo. Por eso era algo que Nicodemo no entendía, ¿se acuerda? Cuando él, que siendo maestro de Israel, una autoridad, no entendía lo que Yeshua le decía. Por eso Yeshua le dijo, mira, Nicodemo, tú de por sí tienes problemas para entender lo que, lo terrenal, porque de eso es lo que sabes y eso hablas, ¿se acuerda? Pero si yo te hablo cosas celestiales, ¿qué? No las vas a entender, porque lo que tú hablas y tú sabes es ¿qué? Terrenal. Y yo no vengo a hablarte de cosas terrenales, yo vengo ¿qué? Del cielo, yo vengo a decirte cosas celestiales, y por eso no las puedes entender, siendo que tú eres ¿qué? Maestro de Israel, y no las puedes entender, porque tiene que venir el Hijo a revelarlas, porque es el que las sabe, ¿sí? Porque es el que las sabe. Por eso las respuestas a muchas cosas solo se encuentra la revelación y la verdad en Yeshua, en Jesucristo, a través de Él. Por eso, no, pero ¿por qué no pueden tener hijos? ¿Y por qué no podían? Y no, una vez una persona, me acuerdo, de buena forma me lo dijo, sería porque la alimentación ahí, el agua, ¿o qué pasaría? Es que no se entendía, que es algo, que el mensaje es que el pueblo de Dios tiene que darse a luz por una obra del Espíritu, por una obra celestial, no carnal. Por eso Pablo les decía, en esto me esfuerzo, en que Yeshua sea formado en ustedes. ¿Sí? Por eso dice, tengo dolores como de ¿qué dice? De parto, porque los estoy gestando. Así como 9 meses, así a veces hay que tardar 40 años en que nos gestemos. Y era lo que Pablo sabía. Por eso dice, por ustedes tengo dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en ustedes. Porque es una obra del Espíritu. ¿Sí? Porque es una obra en la que tiene que intervenir ¿quién? Dios, para que suceda. Por eso Nicodemo no entendía, y por eso el Señor le decía, es que te es necesario volver a nacer. Porque sí, porque lo que es de carne, ¿qué? Lo que es nacido de carne es carne, carne es. Y yo hablo de otra cosa. Yo no estoy hablando de eso, Nicodemo, de eso que tú nomás entiendes y alcanzas a ver. Yo estoy hablando de otra cosa, de que nazcas de nuevo por medio del Espíritu. De eso es lo que yo estoy hablando. Y es lo que Dios ha enseñado desde la gestación de su pueblo, que es algo del Espíritu. ¿Sí? Que Yeshua Jesucristo hace en cada persona
para que él sea formado y nacido de nuevo. Y entonces sea un miembro de la familia de Dios. Por eso dice que aquellos que tienen una relación con él y le han recibido al Mesías, esos tienen la potestad, el derecho de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Esos son los que se han nacido para ser hijos de Dios en Jesucristo. ¿Sí? En Él son hechos hijos de Dios. Y entonces aquí vemos a Dios haciendo esa obra, ¿verdad? Por eso le dice a Abraham, yo vendré a ti. Y por eso dice que él llegó y se acercó a Sara para que pudiera concebir, porque es una obra en la que él interviene. ¿Sí? Muy bien. Verso 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pero tanto dijo Abraham a tu siervo y a su hijo, a tu sierva y a su hijo, porque este hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque amaba a Ismael, ¿verdad? Era obvio. Entonces dijo el Señor a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, escucha su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia, porque sí es tu hijo, ¿verdad? Él va a cuidar de él. Dios le estaba prometiendo a Abraham que él cuidaría también de Ismael, aunque el hijo de la promesa, el legítimo para Dios, ¿quién era? Isaac. Porque ya sabemos que Ismael fue de una decisión de ¿qué? De la carne. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Porque no fue Dios el que operó ahí, sino él era el fruto de una decisión en la carne, ¿verdad? No era el hijo el de la promesa en el cual Dios iba a intervenir. Era una decisión de la carne la que había gestado a Ismael. Pero Dios le promete a Abraham que va a tener cuidado de él y de la sierva, ¿verdad? De Agar. Y entonces vemos aquí en el contexto que ellos se van, ¿verdad? Son despedidos por Abraham, son despedidos y ya sabemos que estuvieron a punto de morir, ¿verdad? Ambos, Agar y su hijo, inclusive Agar deja al hijo en un lugar y ella se va lejos, ¿verdad? Porque ya sentía que iban a morir y ella prefería no ver morir a su hijo, ¿verdad? Y ya esperaban, digamos, hasta con cierta resignación la muerte. Pero Dios se acuerda que él es hijo de Abraham y lo salva, ¿verdad? Le da un pozo y lo hace fructificar, lo hace crecer. Dice luego la escritura que el muchacho se hace fuerte, ¿verdad? Luego de él se hace una nación, salen naciones. Luego dice ahí, ¿verdad? Que la mamá le busca una esposa, ¿qué? Egipcia, ¿verdad? Y entonces ya empieza ahí otras naciones, ¿verdad? Las naciones descendientes de Ismael. Muy bien. Luego viene el pacto de Abraham con Abimelech. En este pacto ya sabemos que Abimelech ve que Abraham va creciendo, ve que Dios está con él y prefiere hacer una alianza con él. Muy a tiempo, él prefiere hacer alianza con Abraham, porque le dice, estás creciendo, te estás multiplicando y el Señor está contigo. Más me vale mejor ponerme ¿qué? De amigo tuyo, ¿verdad? En alianza. Una alianza dice que de 3 generaciones, para que tú tengas misericordia de mí, de mis hijos y los hijos de mis hijos, porque Dios es generacional, ¿verdad?
Por eso el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y ¿qué? Y Jacob. Y luego en el Shema dice, vas a estudiar las escrituras tú, para que las aprendas tú. ¿Las enseñes a quién? A tus hijos y también ¿qué? A los hijos de tus hijos. Dios ve para enfrente y ve para atrás, ¿verdad? Ese es Dios. Y entonces aquí este Abimelec, que sabe que él es siervo de Dios, dice, mejor hago una alianza así también, ¿verdad? Generacional contigo, para que nunca tengamos problemas, porque yo sé que Dios está contigo y prefiero ser tu amigo a ser tu enemigo. Y luego ya vemos que Abraham le dice, bueno, pues aprovechando, ¿verdad? Hay un pozo que me quitaron unos de tus siervos. Y ahorita que ya estás diciendo, ¿verdad? Que vamos a, pues de una vez hay que arreglar eso, ¿verdad? Me quitaron un pozo. Y Abimelec le dice, no, pues no sabía, ¿verdad? Eso, pues tantos criados que tenía, ¿verdad? Pues ellos decidieron hacer eso, ¿verdad? Para su chamba ahí. Dice, no, pues yo no sabía, nadie me había dicho, yo no di la instrucción y lo arreglaron, ¿verdad? Lo arreglaron y Abraham para sellar ese pacto le da unos animalitos, ¿sí? ¿Qué le da, Ray? Le da 7 corderos, ¿verdad? Y ya con eso queda sellado nuestro pacto, que vamos a ser amigos, vamos a estar en alianza, ¿sí? Y luego, cuando Abimelec le devuelve a la esposa también, en otro capítulo, hay que mencionarlo, Abimelec le dijo a Sara, tu esposo es el velo de tus ojos. Él es el que te va a guardar de todos los que te rodean. ¿Sí? Ahorita hago mención por esto. ¿Por qué? Porque la protección de la esposa debe ser ¿quién? El esposo. Vuelvo a decirlo ahorita, ¿verdad? ¿A quién me estoy refiriendo? Mucho a la nueva generación, ¿verdad? Hay que echarle ganas, muchachos, ¿sí? Nunca se les olvide los principios de Dios, porque con esos principios van a vivir ustedes y sus familias. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Mucho ojo aquí. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días pasaron de que Dios le dio la orden hasta que él vio iba a hacer el sacrificio? 3 días. 3 días en que Abraham ya daba a su hijo, ¿por qué? Por muerto. Con eso tuvo que estar lidiando Abraham, ¿qué? 3 días. 3 días donde para él su hijo ya estaba muerto, ya no le pertenecía. 3 días en que él daba a su hijo ya por entregado y muerto. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando da testimonios de fe, dice que Abraham recibió a su hijo aún simbólicamente de la muerte como resucitado. Por eso, porque él ya lo daba por muerto esos 3 días, porque eso simboliza ¿a quién? A Jesucristo, a Yahshua, que 3 días iba a estar en el centro de la tierra, que 3 días él iba a gustar de la muerte para salvarnos. Porque Isaac simbolizaba a uno que apuntaba a Dios desde el principio, a Jesucristo, a Yahshua. Porque dice muy claramente, ahorita lo vamos a ver, dice muy claramente el apóstol Pablo
el que dice la Escritura que Dios seleccionó para que fuera maestro de gentiles y de judíos. ¿Sí? El que lo puso de maestro fue Dios, porque este me es útil, dice, para lo que voy a hacer. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo lo dice, que cuando Dios le prometió a Abraham y le hizo una promesa, se la hizo a una simiente, el cual era uno, no hablando de muchos, dice Pablo, sino que uno, el cual es ¿quién? Cristo. Él era el hijo prometido para Abraham y los otros eran símbolos. ¿Sí? Porque eso es lo que claramente dice el maestro que sabe más. Es lo que dice, porque la promesa era para uno, el cual es ¿quién? Cristo. Y por eso Isaac viene a ser una imagen, un símbolo de aquel que habría de venir. Y por eso durante 3 días Abraham ya daba por muerto a su hijo. Porque esos 3 días él lo llevó a ese lugar donde ya sabía que de ahí su hijo no iba a ¿qué? A regresar. Como aquel monte de la crucifixión, que el que tomaba su cruz y iba para allá, ya no regresaba, ya era un muerto. Aquel que miraban pasar cargando su cruz, la gente lo veía y ya lo daba por muerto, porque así es. Ese era el destino del Hijo de Dios cuando Él viniera, cuando Él cumpliera todas las cosas, de la cual todas son sombras, como dice la Escritura. Y aquí vemos a Isaac siendo una sombra de aquel que habría de venir, para el cual fue hecha la promesa. ¿Sí? Y entonces aquí, durante 3 días, va caminando él con su hijo y ya llegan, ¿verdad?, al punto donde lo habría de entregar, donde simplemente se iba a consumar aquello que el Padre ya había dicho. Entonces, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Fíjense qué tremendo haber sido ese momento, porque eso ejemplifica también cuando el padre vio a su hijo crucificado en la cruz. Cuando el padre vio al único hijo en el cual tenía complacencia, ¿se acuerda? En el cual él dijo: mi espíritu reposa en él tengo complacencia, el único. Y también un día ese padre tuvo que ver a su único hijo ser entregado a la muerte. ¿Sí? Ese padre, así como Abraham, que caminó todo ese cerro, porque dice ahí la Escritura que Isaac llevaba cargando la leña en la cual iba a ser ¿qué? Sacrificado. Y siglos después el Hijo de Dios va cargando la cruz en la cual él también iba a ser sacrificado. También a ese punto de muerte. Y también el padre estuvo viendo a su hijo, acompañándolo hasta ese lugar y sufriendo junto con él ese día. Por eso dice la Escritura que cuando eso sucedió, la tierra tembló y hubo, ¿se acuerda? Tinieblas en la mañana y peñas se quebraron y aún los muertos se levantaron, ¿se acuerda? Porque fue el día señalado. ¿Sí? Y ahora vemos que el Señor estaba mostrando una sombra de lo que iba a suceder. Y entonces Abraham, imagínese que su hijo le diga: oye papá, pues ¿dónde está el sacrificio? Y él le tenga que contestar: eres tú. Eso hizo Dios.
Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, el Señor se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El Señor lo va a tomar. Y si eres tú, el Señor lo tomará. Qué tremendo es eso. Porque Abraham está poniendo por encima de todo ¿a quién? A Dios. Y si Dios se va a tomar de mi hijo para que sea el holocausto, se tomará de mi hijo para que así sea. Lo que él vaya a tomar, lo que él decida tomar. ¿Sí? Él se tomará del cordero. Él. Y si eres tú, de ti se tomará el Señor para eso. Ese era un hombre que tenía 30 años de relación con Dios, de menos a más, hasta que Dios lo llevó al punto indicado, tanto esperado, el de la promesa, que ejemplificaba a aquel que habría de venir, en el cual serían salvadas todas las familias, pueblos, naciones, en aquel que era el receptáculo de la promesa. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Tantos altares que había hecho Abraham desde el capítulo 12, siempre de menos a más, hasta que llegara el altar supremo, hasta que llegara al altar de altares, al sacrificio de sacrificios, al del Hijo. Hasta ese momento estaba él ahí. Y puso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y vemos también aquí a un padre entregando a su hijo a la muerte, y a un hijo que sometiéndose a la voluntad del padre, aunque le cueste ¿qué? La vida. Una sombra de Jesucristo y del Padre. Un padre dispuesto a entregar a su hijo a la muerte porque así tenía que ser. Y a un hijo sometiéndose a su padre aunque le cueste la vida porque así tiene que ser. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes al Señor, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Porque tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisión. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue
noticia a Abraham diciendo, dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz hijos a Nacor tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Keset, Jasó, Pildas, Gidar y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio luz Milca a Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teta, a Gaham, a Tefas y a Maca. Esta historia que ahorita culmina en esta parte, en el sacrificio de Isaac, esta historia de estos 30 años de caminar de Abraham con Dios, empezó en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en el verso 7, cuando Abraham empieza a avanzar, en el verso 7 el Señor le aumenta más de la explicación. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Y ahí el Señor le está diciendo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra, que versos antes nos dice que era la tierra de Canaán, porque Abraham ya se había empezado a mover hacia allí y estaba viendo la tierra de Canaán. Ahí lo pueden ver en el verso 5, etcétera, 6. Y Dios le dice a Abraham en ese momento, cuando ya él avanzó y se movió más, le empieza a revelar más del asunto y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos explica que esa palabra y esa descendencia que está diciendo ahí, ¿quién dice Pablo que es? Cristo, Yeshua. Que la promesa no era para muchos ni para con muchos, sino para uno. ¿El cual es quién? Cristo. Porque Pablo, que sabe más, él nos está diciendo y nos está aclarando que esa palabra que se dice ahí, simiente, era apuntando hacia quién? Hacia él, hacia Yeshua, hacia Jesucristo. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el libro de los Gálatas. Vámonos al libro de los Gálatas. Discúlpeme si me tardo porque aquí la luz, batallo con la luz. Ya vamos a terminar. Gálatas 2:16.
Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. No, no es 2:16, ¿verdad? No es, es Gálatas 2:16. No, miento, es 13:15, discúlpeme. 13:16 en adelante. Gálatas capítulo 3, verso 16 en adelante. ¿Sí? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas estas promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo, Yeshua. Esto pues digo, el pacto, porque a este pacto es el que hace referencia Pablo aquí, al pacto hecho con esa simiente siglos antes. A ese pacto es el que se está refiriendo ahí, ¿sí? A ese pacto. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con quién? Para con Cristo, dice ahí. A quien Dios le estaba prometiendo esa tierra allí en Génesis 12, ¿era a quién? A Jesucristo. A Él le estaba prometiendo esa tierra. Ahí lo está diciendo el maestro que sabe más. Ahí lo está diciendo. Esa tierra, esa promesa hecha ahí, ¿era para quién? Para Cristo. La simiente esperada que algún día habría de venir. Es lo que dice ahí. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque esa promesa y ese pacto Dios lo hizo desde antes con él. Porque esa tierra era prometida para su hijo. Porque el dueño de esa tierra es el Hijo. El dueño es Él, es Cristo. A Él se la prometió Dios. A Él, de la cual Isaac y los demás eran solo ¿qué? Sombras. Él es el Hijo esperado de la promesa. Esa tierra es de Él. Él es el amo, Él es el dueño. Por eso el libro de Hebreos dice que Moisés era como un siervo fiel que atendía la casa, pero que Cristo es hijo sobre la casa. Los demás son siervos, Él es el dueño. Él es el amo aún de esa tierra. La promesa era para Él. Y esto lo vemos también cumplido en el libro de Levítico capítulo 25, si no me equivoco. Donde el Señor nos, ahí en el capítulo 25, toda la Torá viene desde el Sinaí, ¿verdad? Y son los 430 años después de la promesa, lo que está diciendo Pablo. Que 430 años después de que él le prometió esa tierra y se la entregó a su hijo, es cuando vino la instrucción en el Sinaí. Entonces la promesa antecede a lo que fue dicho en el Sinaí, porque el hijo es Él y el dueño es Él. Pero vamos a ver por qué Dios entonces mete eso en lo que está diciendo en el Sinaí, porque Él ya la había prometido al hijo. Y con las instrucciones del
capítulo 25 de Levítico, que ya lo vimos aquí en una parashá, ¿verdad? Por eso estudiamos siempre las parashá, por eso todo embona, por eso todo embona. En el capítulo 25 de Levítico, el Señor les da a Israel instrucciones de cómo van a tratar esa tierra, cómo la van a tratar, cómo la van a cuidar, ¿sí? Cómo se van a comportar en ella, y sobre todo les dice algo muy, muy tácito, muy concreto, que esa tierra ellos no la pueden, ¿qué? Vender ni comprar a perpetuidad. ¿Se acuerda? ¿Por qué cree? Porque la tierra es del Hijo. Porque Él había prometido 430 años a su Hijo. 430 años antes a su Hijo. Por eso en el capítulo 25, que es específicamente para las leyes de la posesión, administración de la tierra, Dios mete este verso en el capítulo 55. En el verso 55, perdón. Espéreme. Perdón, verso 35. Espéreme. Recuerde que ya no veo bien. Téngame paciencia. Ok, perdón, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Porque el dueño de la tierra es Él, y ya la tenía prometida a su Hijo. ¿Alguien sabe lo que es usufructo? Sí, es una figura legal que es cuando alguien te deja usar sus cosas y obtener un beneficio, pero no son tuyas. ¿Sí? No son tuyas. Te deja usarlas, aunque te beneficies de ella. Que le pases una comisión, una parte, un porcentaje, pero no es tuyo. Eso existe, es algo legal. ¿Sí? Y es lo que Dios en usufructo le había dado la tierra a Israel. Y aquí se la está haciendo saber. Todas las leyes de la tierra, y le es muy claro y le dice, la tierra no se va a vender a perpetuidad. Tú no puedes disponer de ella por siempre. Ni le creas que la puedes vender, ni dar, ni eso, porque no es tuya. Porque la tierra, ¿qué? Mía es. Pues vosotros sois forasteros y extranjeros para conmigo. Esa es la realidad, señores, les digo. Les estoy diciendo. Y después de toda esa explicación, él cierra en el verso 55. Después que da toda la explicación de cómo usar la tierra, dice, porque porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo el Señor, ¿qué? Porque son mis siervos. Pero el Hijo es otra cosa, el Hijo es aparte. Nunca llegó a ver esas novelas que había en el pasado donde por mucho tiempo se usaban esas novelas que siempre era la misma, que en un rancho, y luego a veces no era un rancho, era una crianza de caballos, y luego a veces no era, a veces era algo de algodón, pero en la historia era lo mismo, que en un rancho se criaban juntos los hijos de los dueños con los hijos de los servidores, ¿se acuerda? De la servidumbre. Y por mucho tiempo jugaban juntos y crecían juntos, ¿se acuerda? Y luego ya empezaba la tragedia, ¿no? Porque crecían o se hacían enemigos o se enamoraban o algo, ahí pasaba, ¿no? Pero ¿qué era lo claro ahí?
que unos son los hijos de los siervos y otros eran ¿qué? Los hijos del dueño. Aunque ambos crecieran juntos, aunque ambos vivieran juntos en el mismo lugar, al final unos son siervos y otro es el hijo del amo. Al final esa es la diferencia. Al final esa es la supremacía de Yeshua, de Jesucristo, porque Él es el hijo dueño de las cosas. Él es el hijo del amo. Él es el dueño de esa tierra. Por eso Pablo dice que para poseer de ella nosotros debemos de ser coherederos a través del Hijo. Y que a través del Hijo entonces recibiremos las riquezas que son de Cristo. Porque el Hijo es Él. Y a lo que aspiramos nosotros es a ser coherederos. Hijos adoptados a través de Él, para que Él sea el primogénito entonces entre muchos, porque Él es el Hijo del amo. Y eso es a lo que nosotros aspiramos. Fíjense, algo que Pablo sabía, porque nadie mejor que él, conocedor verdaderamente de las Escrituras, verdaderamente de la Torá. Por eso habla lo que habla, por eso dice lo que dice, aunque no se le entienda, porque no sabemos. ¿Sí me explico? No sabemos lo que él sí sabe, lo que él sí estudió de mucho tiempo, lo que él sí sabía. Por eso hablaba y decía lo que decía. ¿Sí? Por eso. Por eso también Yeshua en el libro de Juan, cuando habla con los israelitas rebeldes que no creían en él, les dice: es que ustedes no entienden una cosa, para que ustedes en verdad sean libres, tienen que pasar a ser hijos, porque el Hijo es el que les da la libertad. Y ellos le dicen: no, pues estás mal, Yeshua, porque nosotros nunca hemos sido siervos. No entendían lo que él les estaba diciendo. Y hasta eso era una mentira, porque ellos estaban bajo el yugo de Roma y ya no lo entendían. Entonces libres no eran, era el mensaje que no entendían. Porque ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. No es cierto, estaban bajo el yugo de los romanos. Porque Judea era una provincia de Roma, era la provincia de Judea. Por eso había un procónsul romano ahí, porque estaban bajo el yugo de Roma. No es cierto que eran libres. Y por eso él les dice: es que no entienden que para ser libres deben venir al Hijo, porque el Hijo es el que los va a hacer libres. Por eso él les dice: entiendan que en la casa no permanece el siervo, sino el Hijo. Y a quienes aquí el Hijo haga libres. Ese era el asunto que ellos no entendían, que Él era el Hijo que les traería la libertad, porque Él es el dueño de todo, porque Él es el que adopta y te da pertenencia a la casa, porque es el que te mete bajo su cobertura y te hace ser de la casa, y te hace ser hijo. Al quien Él adopte y haga hijo, a ese lo hará libre. Y los demás serán siervos, y los siervos, como él dice, un día están en la casa y otros días ¿qué? No están, como en la novela esa. Los hijos se iban a Harvard y eso, no, en las telenovelas, y los hijos del amo, y los otros hijos se quedaban ahí en los campos, ¿verdad? Ahí con los caballos y todo el rollo, ¿no? Porque esa es la diferencia. Y es lo que Yeshua les estaba diciendo a ellos. No entienden que el Hijo soy yo. El dueño de todo esto soy yo. La promesa es para mí. Ustedes, si siempre son siervos y nunca pasan a ser hijos por medio de mí, siempre se van a quedar nada más de siervos. Y un día estarán y otro día no estarán. Porque el que permanece es el Hijo en la casa.
Y eso Dios lo hizo desde el principio. Todo eso es lo que Pablo sabía. Todo y más todavía, ¿no? Por eso él dice que el que te hace Israel es el Hijo. Él es el que te hace Israel, el Hijo. Y por eso amparados en Él, en su muerte y su resurrección, Él es, no cualquier otra cosa. Él es el que te hace. Muy bien, pues con esto vamos a terminar, vamos a hacer una oración, ¿sí?